Estamos todavía sintiendo el gozo de la Navidad, pero de repente el Evangelio nos presenta nubes oscuras en el horizonte de la vida cristiana. Precisamente en un día como hoy, el día después de Navidad, la Iglesia hace memoria de manera significativa de San Esteban. San Esteban, el primer mártir cristiano. Un primer detalle interesante a destacar es que dentro de todo el Nuevo Testamento, Esteban es el único discípulo del Señor de quien se cuenta con detalles su pasión y muerte. Se trata de una historia que Lucas expone en el libro de los Hechos de los Apóstoles como si estuviera calcada en la mismísima pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos primero el relato de su pasión y muerte en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego escucharemos el Evangelio y finalmente intentaremos sacar una lección de vida. Ante todo, ¿quién es Esteban? Esteban es un joven judío que se hace cristiano. Es un convertido al cristianismo. De él habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, consagrándole todo un ciclo narrativo. 2 capítulos completos. Capítulos 6 y 7. En la comunidad de Jerusalén, nos dice el capítulo 6, versículo 5, Esteban había sido ya reconocido, se había destacado en medio de los hermanos como un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Así dice literalmente el narrador, lleno de fe y de Espíritu Santo. Y en medio de una situación compleja, había sido elegido entre los 7 que debían darle apoyo a los apóstoles para hacer vivir la comunión en la comunidad naciente, en la Jerusalén del Espíritu, sirviendo a los que estaban pasando necesidad. Es la historia de las viudas que leemos en Hechos 6, 1 al 7, con la respectiva elección del grupo de los 7. Esteban enseguida se destaca por su gran capacidad para anunciar el Evangelio de Jesucristo y para hacerlo no solo de palabra, sino también llevando a cabo los signos mesiánicos de Jesús. Nos dice el narrador de Hechos, en el capítulo 6, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Con su vigorosa predicación, hecha de esta manera, Esteban anunciaba a Jesucristo. En esa proclamación se enfocaba en la novedad del mensaje. Jesucristo es la plenitud de la realización del proyecto de Dios en la historia. Y a él no se le entiende si no es en continuidad con la historia misma del obrar de Dios con su pueblo elegido, con Israel. Pero si es verdad que por una parte hay una continuidad con el camino de Israel, por otra parte también hay una ruptura. Esteban menciona cuáles son esos puntos de quiebre que se hicieron notar ya en la mismísima misión de Jesús, en su predicación y en sus actitudes, con respecto a algunos elementos del judaísmo. Bueno, ¿y cuáles eran? Jesús, aunque había comenzado su camino en el templo de Jerusalén, recordemos su episodio de los 12 años, también había tomado una cierta distancia del templo. Y aunque también había sido fiel a las escrituras de Israel, que en él hallaban su cumplimiento, también se oponía a una interpretación rígida, o mejor rigorista, de la ley de Dios. Y aunque era un israelita obediente a las tradiciones, también marcaba distancia de la manera de entender algunas de ellas, como el ayuno, por ejemplo. Y aunque reconocía el vínculo con la tierra de Israel, también pensaba en todas las naciones de la tierra. Y estos puntos eran causa de conflicto,
de distanciamiento, de decepción y hasta de gran disgusto entre quienes pretendían ser fidelísimos a la letra de la ley de Moisés y quienes, ahora como cristianos, releían esa misma ley a la luz de la predicación de Jesús y del acontecer del reino que tenía lugar en la persona de él. Esteban le recordó todo esto al pueblo de Jerusalén. Su predicación, anota el narrador de Hechos, era incontestable. Y a pesar de la rabia que sentían los adversarios que no estaban de acuerdo con lo que les decía, nos dice el capítulo 6, versículo 10, estos no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tiene una fuerte confrontación con sus hermanos hebreos. Es arrestado y tiene la posibilidad de llevar a cabo un largo discurso ante las autoridades hebreas para exponer ante ellas las razones de su ser cristiano. Pero a pesar de su inocencia, resulta condenado y muere, como dice Mateo 10:23, como un cordero en medio de lobos. Podemos notar cómo su pasión pasa por las mismas etapas de las de Jesús. Es conducido al Sanedrín, es acusado por falsos testigos, es declarado culpable de blasfemia contra Dios y es matado fuera de las murallas de la ciudad santa de Jerusalén. Al final, muere lapidado, a piedra, y la manera como muere es digna de atención. Con la misma llenura del espíritu que le distinguía, eleva la mirada al cielo y muere entregando su vida, depositando su existencia en las manos de Jesús con una oración tremendamente significativa. Jesús, recibe mi espíritu. Y agrega, y no les tengas en cuenta este pecado. Podemos notar una total identificación con Jesús en la vida y en la muerte. Pues sí, Esteban es el primer discípulo de Jesús que ha encontrado la muerte y que la ha atravesado completamente identificado con el Maestro, con Jesús, ofreciendo su vida entera por su amado Señor. Se trata del asesinato, o mejor, del martirio de un hermano nuestro en la fe, del primero que nos ha precedido después de Jesús en el testimonio de la novedad del reino y en la entrega de la propia vida. Y es por eso que la memoria de su martirio aparece de manera estremecedora en un día como hoy, en el día siguiente a la memoria del nacimiento de Jesús, para hacernos entender el costo de la fe y del seguimiento de este Jesús que ha nacido. Detengámonos ahora en el pasaje del Evangelio que nos propone la liturgia de hoy. Se encuentra en Mateo en el capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tengan que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres e hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio nos transmite
Una parte de la enseñanza de Jesús a sus apóstoles está tomado del llamado discurso sobre la misión, un discurso que ocupa todo el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Se trata de una profecía de lo que les va a suceder a los apóstoles. A la luz de la experiencia trágica en la que desembocó la misión de Juan el Bautista y también la del mismo Jesús, Jesús sabe que toda su predicación despierta primero admiración en la gente, pero en la medida en que va avanzando, también suscita críticas que se van caldeando y que llevan al desprecio, incluso al rechazo, hasta la condenación y la muerte, con tal de silenciar al profeta. Jesús no vislumbra un futuro diferente para sus discípulos misioneros y por eso los pone en guardia. Estén en guardia de los hombres, dice literalmente Jesús en Mateo 10:17. Estén en guardia. En griego se usa el verbo prosejo, que significa prestar atención, ser cautelosos. Es una manera de decir, no sean ingenuos, sean realistas y no se fíen de la gente. Sus vidas serán vidas amenazadas. Bueno, ¿y por qué esta actitud? Pues porque los van a perseguir. Y Jesús dice algo todavía más duro, mucho más duro, en el versículo 21 del capítulo 10 de Mateo. Serán sus mismos hermanos, sus mismos familiares, quienes provocarán esta persecución. Se refiere a los conflictos que revientan en la familia biológica por causa del compromiso con Jesús. No todos en la familia, en aquellos tiempos, estaban de acuerdo con el camino de fe de cada uno de sus miembros que se habían convertido. Y por eso dentro de la misma casa había ataques contra una persona que comenzaba a ir a la iglesia. Pero también la frase de Jesús se refiere a los miembros de la misma comunidad eclesial, también los mismos hermanos de fe. Por eso Jesús dice, ellos los entregarán. El mismo verbo que se repite en la pasión de Cristo, entregar. Ellos los llevarán a juicio, les despreciarán, los perseguirán, y así serán arrastrados ante las autoridades del Sanedrín. Allí los azotarán, les darán palo, azotes, y luego ante gobernadores y reyes. Y siempre, recuerda el texto, siempre por causa de Jesús. No es por una imprudencia cualquiera, es por la fe en Cristo, por la verdad del Evangelio. Pero todo esto que vemos, que aparentemente es negativo, en medio de todo, también tiene una luz en positivo. Dice Jesús que no está en negativo si se tiene en cuenta que de esta manera podrán dar testimonio, martirion en griego, podrán dar testimonio de Jesús ante las autoridades y los gentiles, dice el versículo 18. Esta es la pasión predicha por Jesús a sus discípulos misioneros. Pasa por la traición de los hermanos que van donde las autoridades para que ese hermano sea tachado, expulsado, perseguido y hasta matado. Es exactamente lo mismo que le ha pasado a Jesús. Una historia que la comunidad que escucha esta proclamación del Evangelio ya conocía bien. Jesús había sido traicionado por Judas, uno de su misma comunidad. Había sido entregado a los sumos sacerdotes, y estos sacerdotes lo entregaron a las autoridades romanas para que le aplicasen la pena de muerte. Pero esta instrucción de Jesús sobre el estar en guardia va a estar acompañada de palabras que también infunden confianza. Cuando pase esto, cuando los entreguen, no anden angustiados. No se preocupen de lo que deban decir o del cómo deben decirlo. Porque justo en ese momento, el Espíritu Santo que está en ustedes les inspirará palabras para argumentar la defensa. Dice el versículo 19 y también el 20. Este martirio, que comienza por donde más duele, en el ámbito de las relaciones con seres queridos, muy queridos, que no comprenden el camino del Espíritu en un nuevo creyente,
abre todo un panorama nuevo para vivir la fe. Hermano a hermano se traicionarán, los padres a los hijos y viceversa, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, dice Jesús. Pero ante esto nada de victimismo. Dice Jesús que hay que sacar músculo con la perseverancia. Y por eso el versículo 22 termina diciendo, quien persevere hasta el fin, se salvará. Estamos ante una situación intimidante, y esto es realísticamente cierto. Pero hay dos promesas de Jesús que tenemos que tener muy presentes, que darán testimonio llenos del Espíritu y que si perseveran serán salvos. Y la verdad de estas palabras se verifican exactamente en lo que ocurrió con Esteban. Lo que se tiene que hacer en estos casos es permanecer firmes. Hipomeno se dice en griego. Resistir. Permanecer firmes en el seguimiento de Jesús, conscientes de la llenura de su espíritu, para hablar en Él, para comportarse en Él, para resistir en Él e imitar su misma muerte si fuese necesario. En pocas palabras, firmes en el testimonio como lo hizo Esteban. Y terminemos con una pequeña lección sobre el martirio. La palabra martirio es un término que está tomado tal cual del griego, martirium, que significa testimonio. Martirio significa testimonio. Y el testimonio se puede dar de muchas maneras. Esteban lo ha dado primero en la diaconía, en el servicio a sus hermanos y hermanas más necesitados. También lo ha hecho en la predicación, una predicación que no retrocedió ante la incomprensión y la crítica. Incluso un testimonio que aparecía en su manera de presentarse, en su porte ante la gente. Porque cuando él predicaba y obraba prodigios, su unción era tan grande que su rostro parecía como el de un ángel. Dice Hechos 6:15. Pero más aún dio testimonio en su forma de morir, cuando repite las mismas palabras de Jesús crucificado. En los orígenes del cristianismo, se decía que junto al martirio de sangre, también había otras formas de martirio incruento. Les cuento esto. De San Antonio Abad, el padre de la vida monacal en Egipto, se cuenta que después de haberle dado apoyo a sus hermanos cristianos que eran perseguidos y matados por causa de su fe, se fue a la ciudad de Alejandría. Y allí, dice la vida de San Antonio, la leo literalmente, se retiró en soledad y allí vivía cada día el martirio de la conciencia y combatía las batallas de la fe. Pues sí, Antonio vivía el martirio cada día, matando cada pensamiento, cada sentimiento, cada impulso que no estuviera conforme con el Evangelio. En nuestro tiempo las persecuciones y muertes por causa de la fe continúan. Ocurre en África, en Oriente Medio, o en Oriente Lejano también, en Centroamérica, solo por citar algunos casos. De todas maneras, con la muerte o no, a todo discípulo del Señor se le pide vivir al menos el martirio de la conciencia o del corazón, como lo citamos ahora con San Antonio Abad, el martirio de la conciencia o del corazón, o sea, muriendo a todo lo que no sea del Evangelio de Jesucristo, para vivir en el amor cada acontecimiento de la vida, incluso con quien nos hace daño. Es verdad, no podemos escoger todo lo que nos pueda pasar, no depende de nosotros, pero sí con certeza está en nuestras manos el cómo lo queremos vivir. En fin, ¿qué sentido tiene celebrar al primer mártir
precisamente en el día siguiente a la Navidad? Bueno, esto es intencional. Es para recordar que no todo es dulzura, que la Navidad también está bañada de sangre. ¿Y por qué? Porque el Dios que se ha hecho niño no ha sido bien recibido, porque molesta, perturba, fastidia, desconcierta, porque este divino niño sacude las conciencias con su mensaje, y no todo el mundo está dispuesto a escuchar y a cambiar. Y esto lo siente en la piel todo el que abraza a Jesús en la fe y en el amor. La venida de Jesús entre nosotros y el hacerse discípulos suyos une completamente la vida de cada seguidor de manera total con él, llevándolo a seguir sus huellas hasta el final, en vida y en muerte, como Esteban.